Bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el apego. No sé si algunos tenéis alguna noción, habéis estudiado algo, leído algo, escuchado algo, pues porque es un tema que últimamente ha retumbado bastante. Se están haciendo muchísimos estudios desde hace unos años y la verdad es que está dando unas cosas muy importantes en psicología y y en desarrollo humano, por lo que hemos decidido darlo en el Instituto IASE como una base bastante importante. Así que, a ver, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver un poco de historia, vamos a ver una introducción, vamos a ver la situación extraña, que ahora entenderéis qué es. Veremos los 4 tipos principales de apego, algunos puntos clave y todo esto al final, entre todas, los vamos a mezclar con los recursos expresivos y el abordaje desde nuestro modelo psicoterapéutico. Bueno, el apego en sí, como palabra, como estructura, se le denomina a aquella conexión que tiene un niño, un infante, en sus primeros años con su cuidador principal. O utilizo la palabra cuidador principal porque no siempre es la madre o el padre. Muchas veces un niño que se ha dado en adopción también tiene un cuidador principal. Otras veces, cuando los cuidadores principales no están respondiendo de forma adecuada, ese niño tiene como una salida que se da en una persona externa. Puede ser un profesor, puede ser el abuelo, puede ser la tía, ¿vale? Entonces, por eso se denomina como el vínculo importante de seguridad que se forma entre el infante y esa persona como cuidador principal o lo que el niño le ha volcado como cuidador principal. Tiene un impacto muy fuerte en la salud psicológica, en la salud física, en la capacidad cognitiva futura de esa persona adulta y en el desarrollo de su personalidad. Imaginar cómo tiene que ser de importante ese vínculo en los primeros años de vida. Para ser tan, digamos, como eh, fuerte en las relaciones, incluso las emocionales, y de cómo nos relacionamos con otros adultos en un futuro, compañeros de trabajo, relaciones, nuestros propios hijos. Es como una marca, un sello que tenemos ahí, ¿no? ¿Qué se vio? Que la importancia de establecer vínculos afectivos en la infancia es una parte de la supervivencia, la mantiene, tiene un desarrollo mental y crea sentimientos de seguridad. Y no sé si conocéis, existen casos, porque claro, éticamente es ilegal separar a un niño de sus cuidadores principales y llevarlo a un lugar, pero sí se han dado casos llamados o denominados niños salvajes o niños privados de contacto humano. Si os interesa, por ejemplo, podéis ver unos documentales que hay en YouTube. Había una niña que se llamaba Jenny y un niño que le llamaban el niño lobo, que lo encontraron en un bosque. Y hace pocos años, si no recuerdo mal, unos 10 o 15 años, encontraron a un niño en Suiza. Corregirme, por favor, si alguien sabe que si me estoy equivocando del país, em, que sus padres lo habían aislado en un sótano. Entonces nunca había tenido contacto con ser humano, le daban comida por una puerta y tal. ¿Qué ocurre cuando se han encontrado casos como esto? Bueno, pues científicamente han sido casos muy interesantes porque en ese momento médicos, psicólogos, logopedas, sociólogos han podido estudiar el caso y ver cuáles son los impactos de separar a un infante del contacto humano. Entonces vieron, por ejemplo, que hay una ventana del lenguaje, que estos niños no desarrollan del todo el lenguaje, más o menos residen los 11 años. Hay una notable falta de habilidades sociales propias y comunes, tanto para uno mismo, porque al no poder ver y a sus neuronas espejo no poder funcionar de forma adecuada aprendiendo de otro ser humano, pues hasta los gestos de las manos eran más animales,
la curvatura de la espalda, la forma de comer, todo eso que aprendemos socialmente no estaba. Hay una alteración en el desarrollo psicomotor, en cómo mueven las articulaciones, en cómo miran con los ojos, y hay un comportamiento bastante más agresivo, digamos, mucho más animal en este caso. Y muchísimas otras cosas, pero que yo quería simplemente que tuvierais como un impacto del significado que tiene nuestra conexión con los otros seres humanos. Ah, aquí. ¿Qué hace un bebé cuando el vínculo está presente? Hay unas conductas de cercanía, hay una búsqueda constante, hay una petición que invita a la recepción de esa conducta. Es decir, desde muy pequeños ya aprendemos a repetir las conductas que nos hacen sentirnos bien. Es decir, si yo estoy llorando y recibo una caricia, un amor, lo voy a volver a buscar. Voy a repetir ese gesto para volver a obtenerlo, porque me ha sentado bien que me dieran un abrazo, que me calmen, que me tranquilicen. Es una figura vista como protectora a esa persona que tenemos. Es que no veo bien las diapositivas, vale. ¿Cómo se descubrió todo esto? Esto es un poco de historia, pero es muy interesante. Carl Lorenz era, era, ¿cómo se llamaban las personas que trabajaban con los animales? No era psicólogo, Etólogos. Etólogos. perdón, etólogo. Etólogos. Gracias, Julia, gracias. Etólogo, se me había ido la palabra. Era etólogo, entonces hizo un experimento muy, muy bonito eh, que hizo la impronta. Lo que realmente demostró era la impronta, de que cuando un animalito nacía, el primer ser que viera lo cogió como su mamá, como esa figura principal. En ese caso, él lo hizo con unos patitos que lo podéis ver en las diapositivas, que os lo he puesto ahí en la foto, y la impronta fue con los patos. Entonces, él iba y ellos iban detrás. De hecho, hay unas fotos suyas de Carl Lorenz dentro de un lago con un casco, como un disfraz de pato, y van los patitos detrás. Ya veis, estamos hablando de un humano y de unos animales, pero ya la impronta de por sí, ya el primer impacto, ya lo tuvo. A partir de ahí, a raíz de eso, John Bowlby, que es el pionero en el apego, aunque luego veremos el desarrollo más en niños, más en humanos, John Bowlby acoge esa idea de Lorenz y empieza a trabajarlo en situaciones de negligencia, en niños privados del vínculo afectivo. Por ejemplo, niños que han sido de acogimiento, no sé si sabéis lo que es. Aquí en España hay un momento que se llama acogimiento urgente, que es cuando un bebé nace y nada más nacer ha sido apartado de la madre por algún tipo de negligencia. Siempre se vuelve o se intenta volver con la familia principal, abuelos, padres, hermanos, pero hay un tiempo de acogida, ¿vale? Entonces, él empezó a trabajar y estudiar este tipo de situaciones con los niños y cómo les afectaba ese tipo de desvinculación constante y cambio de un lugar a otro. Conclusión breve de lo que sacó Bowlby, que las consecuencias son desastrosas para el niño y para su futuro. A partir de ahí explotó todo. Decir, ¿qué es lo que ocurre en la infancia para que sea tan desastroso a lo largo de toda la vida adulta de la persona? En el año 1951 se elabora un informe para la OMS donde se enfoca que las necesidades que tiene un niño en tener relaciones íntimas y continuas con la madre. A partir de ahí hay muchísima legalidad con el tema de custodias, con el tema del cuidado, con el tema de la protección, aparece la Fiscalía de Menores,
Estamos hablando de que ya políticamente se empieza a estructurar un cuidado y un interés superior del menor, algo que la mayoría de países ya tienen como establecido. En el 58 expone la primera teoría de apego y diciendo que el vínculo afectivo es un hecho primario, algo con lo que nacemos, independientemente de la necesidad de alimentación y de la protección, la separa. El apego es una cosa y la necesidad de supervivencia es otra. Es un vínculo que no tiene nada que ver con la protección o con supervivencia de comida y de cuidados básicos. Esta primera relación vinculante es la que denomina apego, la palabra como tal, y sirve para preservar de múltiples peligros, que ya veremos más adelante, contribuye a la adaptación y protege a nuestra especie, porque tiene mucho que ver con la parte de emocional, de hacer esto con otras personas, con otros seres. ¿Qué pasa con los estudios de Bowlby? Para que un estudio en psicología sea realmente acogido como científico, es necesario ser probado. Y aquí aparece Mary Ainsworth. No sé si pronuncio del todo bien el nombre, pero es una psicóloga muy grande. ¿Qué hace Mary? A mí me fascina lo que inventa Mary para poder demostrar el apego, ¿vale? Aquí es donde entra la situación, lo que se denomina en ese momento la situación extraña. Definiciones del apego podéis encontrar en todas partes. A mí me interesa que hoy en la clase os quedéis con las cosas más importantes y preguntéis todo lo que no se comprende del todo bien. ¿Qué ocurre? ¿Qué hace Mary? Crea una habitación donde invita a diferentes madres con sus hijos, con sus bebés, como podéis ver en la foto, a jugar. Entonces, entra la madre con el niño, se sientan y hay unos juguetes en medio del espacio. El niño empieza a explorar los juguetes y entra una persona extraña. Por eso se llama la situación extraña. Tiene muchos pasos, pero yo os lo voy a contar conforme yo lo he aprendido y conforme yo lo he visualizado. Entra una extraña, empiezan a hablar un rato y cuando el niño está entretenido, la madre sale de la habitación y deja al niño con la extraña. Ahí se empieza a observar de qué manera se comporta el niño. También son cosas que podéis ver en YouTube. Hay muchos vídeos de la situación extraña. Al rato la madre vuelve y sale el extraño y se vuelve a repetir exactamente lo mismo. ¿Lo habéis entendido? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Que se conecte el micro y que me lo diga, por Solo favor. el nombre es Mary, ¿qué? Mary, voy a volver hacia atrás, así lo podéis apuntar. Mary Ainsworth. Gracias. De nada. Vale. A ver, ¿dónde nos habíamos quedado? Aquí. ¿Veis? Esta es Mary, la que va de negro, el niño y una mamá. Bueno, ¿qué ocurre? Empiezan a pasar distintas cosas. Resultados de la conducta. Las conductas procuradoras de contacto y proximidad, es decir, el niño busca a la madre cuando vuelve, digamos, cuando la madre ha vuelto a entrar, el niño va hacia ella y la busca. Hay otros niños que no, que lo evitan. Niños que buscan a su madre cuando se va de la habitación, van detrás de ella, o niños que directamente no hacen nada. ¿Veis las diferencias de la conducta del niño? Conductas que mantienen el contacto, conductas que evitan la proximidad y la interacción, conductas que se oponen a la interacción y al contacto y las conductas de búsqueda. Esas son las que más o menos se van a ir dando en el juego con la mamá saliendo y entrando.
¿Qué ocurre con las conductas que se oponen a la interacción y al contacto? Son conductas más o menos agresivas al llegar o a la vuelta. Aquí lo he denominado un poco a la casa, ¿vale? Imaginaros un bebé que está recibiendo a su madre. Son agresivas. Cuando llega la madre, pues en vez de darle un abrazo, a lo mejor le pega o le grita o le da una patada. Ay, alguien me ha puesto algo ahí. Arranques de cólera tienen a la misma provocación, se enfadan, tratan a la madre como una extraña, hay como un tipo de desapego, provoca reacciones de protesta y de desesperación. Había incluso casos en los que el bebé se iba con la otra persona extraña. O sea, claro, mi cabeza empieza a dar vueltas de qué tiene que ocurrir en el vínculo de un bebé para tener ese tipo de comportamientos. ¿Lo podéis imaginar que pueda estar pasando para que el niño tenga esas conductas? Está reflejando el trato que ha tenido con la mamá, ¿no? Sí, sí, lo que está viviendo es el niño. Entonces, vamos a ver los 4 tipos de apego. Perdona, María, una duda. Dime. En este estudio, los infantes entiendo que tenían todos la misma edad. Sí, en este estudio sí, eran bebés. ¿Más o menos de qué se sabe? O... Sí, algunos creo que tenían como 1 año y medio, 2 años, porque algunos van gateando, otros van andando, pero la situación extraña normalmente es con bebés. Luego los estudios sí que fueron desarrollándose más y fueron más longitudinales porque no podían quedarse solo ahí en bebés. Se veía que también había cómo se desarrollaba esto y qué es lo que ocurría después en edades más altas. Entonces, lo separa en 3, que son las más importantes. El apego seguro, el apego ansioso ambivalente y el apego evitativo. Esos son los 3 tipos de apego que sacan de la situación extraña. El cuarto llega más adelante, que es una mezcla de los 2 últimos, ¿vale? El apego seguro tiene mucho que ver con lo que muchas veces se denomina los cimientos emocionales. Imaginaros un árbol recién plantado. Lo más importante de ese árbol son las raíces. Eso es lo que yo utilizo como una metáfora para describir la infancia. A partir de ahí el árbol crece, sí, pero las raíces son los cimientos de esa parte emocional. ¿Qué pasa? Que lo vivido en casa normalmente se ve como algo natural, como algo normal. Cuando utilizo la palabra normal, quiero decir que es lo más generalizado, lo más común. Es lo que en nuestro cerebro se implanta como una zona conocida, algo lo que nosotros hemos normalizado. Por ejemplo, si hay una niñez donde hay unas penurias económicas, donde hay una madre o un padre alcohólico, donde hay unos crisis constantes, gritos habituales entre los padres, eso se implanta dentro del cerebro. Eso se queda en la zona conocida. Es muy probable que ese tipo de apego y ese tipo de conductas y ese tipo de vínculo como adulto incluso nos sintamos cómodos en una situación de conflicto, en una situación de grito y una situación de creada. Hasta somos capaces de crear ese tipo de conflictos porque nos sentimos cómodos ahí, en ese lugar, porque se nos ha implantado desde niños como la zona cómoda. Nuestro cerebro ya lo conoce, lo ha vivido, lo ha mamado, como se dice. ¿Cuáles son las 3 salidas de ahí? Las 3 posibilidades que se pueden dar. Puede ser sufrido y curado, que tú seas consciente, que lo hayas trabajado y que hayas salido de ahí. Puede ser sufrido y no superado. O puede ser sufrido y que esa persona no sea consciente y esté repitiendo ese patrón constantemente, por lo que entra sin parar en relaciones dolorosas.
Esas son las 3 salidas que tiene una situación así vivida, algo implantado en los cimientos. Por eso muchas veces los psicólogos trabajan el niño interior, ese niño que llevamos dentro, que ha sufrido y que está repitiendo cosas, que puede ser que no se dé cuenta, puede ser que sí, puede ser que haya solucionado uno y otras no, pero por eso muchas veces los psicólogos trabajamos cosas de la infancia y cómo nos han tratado nuestros padres, cuáles son las cosas que hemos visto en casa. Dime, Melissa. Conéctate el micro, por favor. Hola, tengo Hola. una pregunta. El apego se crea en la infancia, pero puede que cambie a medida que uno va creciendo. Por ejemplo, yo puedo tener apego evitativo y más adelante tener apego ansioso, o siempre es el mismo apego. Es que luego hay mezclas. Tú puedes tener, el que más se mezcla es el apego evitativo con el apego ambivalente. Entonces se crea el apego desorganizado. Ese es el más difícil, el más complejo. Sí que es verdad que el apego depende de algunas cosas, como por ejemplo la edad. No es lo mismo haber sufrido situaciones de bebé en 5 años o con 10 años. Tiene que ver si existe alguna otra figura que aporte algo, que pueda sacar al niño de ahí, o que ha habido algún apoyo por parte de una abuela, imaginaros, el caso de algo que ocurre entre los padres, pero hay una figura muy importante que es la abuela, que ha podido salvar o rescatar de alguna manera emocional a ese niño o a esa niña. Y la tercera cosa, la duración del trauma o la duración de lo que ha ocurrido. No es lo mismo que tú vivas desde tus 3 años hasta tus 15 años, gritos y peleas e insultos en casa, a que sea un año y luego ha habido una separación y un bienestar. Y la cuarta, la propia personalidad del niño. Si queréis, esto os lo repito porque no lo he puesto en las diapositivas y es importante. ¿De qué depende que sea como adulto algo gradual? ¿De qué depende? En la edad del adulto, en el momento de ser adulto. Depende de la edad, depende si existe alguna otra figura que en este momento haya aportado vínculo, depende de la duración del trauma y de la propia personalidad del niño. En ese caso os voy a dar de ejemplo a los hermanos. Los hermanos, por ejemplo, que viven en el mismo ambiente y no tienen nada que ver, que eso seguro que conocéis gente o vosotros mismos sois. Decir, madre mía, ¿cómo puede ser que hayan crecido en el mismo ambiente y sean tan diferentes? Eso tiene que ver con el temperamento y con la propia personalidad del niño. Hay niños que han vivido exactamente el mismo trauma. Cuando digo trauma, puede ser un divorcio de los padres, un abuso, puede ser una muerte, por lo que hay un duelo, puede ser bullying, puede ser penurias económicas en la familia, puede ser violencia de género en la familia. Todo eso es un trauma infantil. Hay niños con una personalidad que habréis escuchado esa palabra, resiliencia. Las personas resilientes son niños que son capaces de, a pesar de la situación que han sufrido, seguir, darle la vuelta y seguir. Los niños que no tienen resiliencia, por lo que tienen otro tipo de personalidad, suelen llevar ese trauma consigo. Suelen arrastrarla mucho más tiempo. Una pregunta, ¿repites por favor lo de como que depende de la duración del trauma, de la personalidad del niño? ¿Qué más? De la edad, en la edad en la que se da, la duración del trauma y si existe alguna figura que en ese momento saque al niño de esta situación emocional. Como, No, no no entiendo. digo que lo saque físicamente, ¿vale? Pero pongamos el caso que hay un niño, te doy un ejemplo, un niño que está viviendo una situación en casa, que sus padres se pelean, sus padres se gritan, nunca sabe lo que se va a encontrar. Digamos que ese niño vive
en una familia que se siente completamente inseguro. Pero en el colegio tiene un profesor en el cual le ha contado todas esas cosas y tiene comprensión y tiene apoyo y tiene entendimiento y le dice cómo tiene que estar tranquilo, estas cosas se solucionan y le vuelca ese apoyo a esa figura. En ese momento esa persona sí puede ser una figura importante. Perfecto. ¿Ahora sí? Sí, gracias. O la abuela, una hermana, una prima, alguien que en ese momento haga el vínculo contigo. Genial. Gracias. De nada. Vamos a ver los tipos que son bastante interesantes. El seguro, poco hay que hablar de él. Es el más lógico de todos. Apego seguro. Niños que en el caso, voy a desglosarlo, ¿vale? En el caso de la situación extraña de Mary, lo que son, lloran, protestan, se enfadan cuando la madre se va, pero dura muy poquito. Y son capaces de seguir jugando y de seguir averiguando con los juguetes. Cuando la madre vuelve, están enfadados, pero nada, o sea, se les quita muy rápidamente porque directamente se calman, su madre les abraza, el niño se calma y vuelve a explorar. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo a mi figura de seguridad presente. Me alejo de ella tranquilamente porque yo sé que mi madre está ahí. Yo me siento tranquila a sabiendas que mi madre está ahí. Puedo explorar el mundo que si me caigo ella va a venir. ¿Entendéis la conducta? Yo sé que mi madre va a venir y no pasa nada. También sé que mi madre se va y siempre vuelve. No se la traga un túnel y desaparece. Entonces, eso hace que el niño explore tranquilamente, se sienta cómodo, se sienta tranquilo. Eso es lo que crea el apego seguro. Hay un cooperativismo y muestra poca irritación. Es como, sí, lloro, pero para demostrarte que te echo de menos, pero ya está, ahí se queda. El apego ambivalente se da más o menos en un 10% de los casos, porque está el apego seguro y el apego inseguro. En el inseguro son los 3 que os voy a contar ahora. El ansioso ambivalente, el cuidador, digamos, un inciso antes de seguir. Esto sé que puede ser un tema un poco a remover, ¿vale? Quiero decir, conforme yo os voy diciendo cosas, es muy probable, porque ha ocurrido otras veces, que empecéis a identificar a personas, madres, padres, hermanos, a vosotros mismos, como hijos, como niños y tal. Podéis tomar vuestros apuntes, podéis ir viendo las cosas, pero si alguno se queda con alguna duda o con algún malestar y con algún tal, me gustaría que me lo dijeran al final o en privado, no, ya sabéis mi correo en IASE, me podéis localizar, o que averigüéis mucho más sobre el tema, porque es muy extenso. Pero sé que os vais a sentir identificados o vais a ir identificando a personas y a gente y no os quedéis con la duda, ¿vale? De preguntar cosas. Ansioso ambivalente. Empiezo. El cuidador, ante la necesidad de un niño, responde de forma muy extraña. No, sobre todo exagerada. Suele exagerar las cosas. Si el niño se ha hecho daño, es mucho daño. Si el niño es feliz, muy feliz. Digamos que va a los extremos, pero hay una exageración muy grande. Ya veo a gente sonriendo, como diciendo, ya he visto a alguien en mi familia. Padres muy emocionales, muy ansiosos y al mismo tiempo muy inseguros. Padres que se angustian con muchísimas facilidades. La clave en el ansioso ambivalente, la clave está en la inconsistencia de los padres. Tienen un tipo de actitud y otras veces otra, completamente extraña, no se puede pillar, no se sabe cuál es. Por lo que el niño no sabe qué esperar de sus padres. No sabe qué esperar de esa figura, no sabe por dónde le va a salir. Esa es la sensación del niño. Es que no sé cómo va a reaccionar mi madre, si me va a abrazar,
si me va a gritar, si me va a rechazar, si va a venir y me va a decir, bueno, esto no es para tanto, ale, ya está, ya está. ¿Entendéis? Nunca saben cómo van a reaccionar sus padres. Por lo que esta es la clave en el ansioso ambivalente. Por lo que el niño no confía en sus padres, porque no confía que esa figura va a tener la capacidad de solucionarle el problema que tiene. Y los propios padres suelen tener poca gestión emocional. No saben gestionarla. Vamos a ir ahora en qué ocurre en este niño como adulto, ¿vale? Estamos en el ansioso ambivalente. Este niño como adulto tiene miedo normalmente a que su pareja no les quiera, a que su pareja no les acepte tal y como son y los abandone. Es un miedo muy común en una persona con apego ansioso ambivalente. Se obsesionan con los fallos de la relación. Buscan constantemente el fallo de la relación para boicotearla. Cuando hablamos de trastornos, de posibles desarrollos de trastornos psicológicos en una persona con apego ansioso ambivalente, sobre todo hablamos de trastorno límite de la personalidad y trastornos por dependencia. Hay una constante necesidad de aprobación. Necesito ser aprobado con lo que hago. Todo el rato. Si tengo que tomar una decisión, apruébame. Si tengo que comprarme un coche, apruébame. Si tengo que coger una carrera, apruébame. Hay una aprobación. Dame el visto bueno, sea de quien sea. Hay un gran miedo al rechazo, a ser rechazado. Por eso se boicotean mucho las relaciones. Y una enorme y famosa dependencia emocional. Para que os hagáis una idea, las personas con un apego ansioso ambivalente suelen maximizar las cosas para recibir la atención, tanto como niños como adultos. Esos niños que llaman mucho, mucho la atención, pero no es por una necesidad, es una llamada de atención constante, maximizan las cosas con tal de recibir la atención. ¿Lo tenemos? Vale. Vamos a pasar al apego evitativo. ¿Qué ocurre con esos niños? En el caso de la situación extraña, en la habitación no muestran afecto cuando la madre vuelve. Cuando sale, cuando regresa, cuando tal, o sea, como si la madre no estuviera. Le da igual. No muestran emociones, ni positivas ni negativas. Es como si la madre no existiera. Cuando todo esto de la situación extraña se empezó a desarrollar por primeras veces, de hecho, habían dicho o pensaban que estas personas con el apego evitativo son las más fuertes. Denominaron a esos niños como más independientes, más fuertes, con más capacidades y tal. Con el tiempo se dieron cuenta que no es así, que esos niños lo que tenían era una desconexión con la emocionalidad. Todo lo contrario. ¿Cuál es la conducta en ese caso? La madre atiende de forma reiterada las necesidades, por lo que impide que haya una confianza con el niño. Hay ocasiones en las que digo la madre como figura principal, ¿vale? Que puede ser el padre, eso ya lo dejamos claro al principio. No se sienten, hay incluso como una sensación de que no se sienten orgullosas del hijo o del niño o de la niña y no responde a las necesidades, los evita. Hubo una situación con un psicólogo, que no me acuerdo ahora el nombre, que escribió un libro donde indicaba que los niños había que dejarlos llorar para que se acostumbren a estar solos. Ay, ese señor, menos mal que se retiró ese libro y esa teoría y todas esas cosas, porque es todo lo contrario.
No se crea la independencia de un niño o la confianza que tiene que tener en sí mismo, no se crea de esa manera. Sin embargo, hay padres que sí que se comportan así. Pero es algo muy educacional. Quiero que entendáis que aquí también hay un complemento cultural de dejar el niño que llore, educar al lloro. No, déjalo que llore, que si no se acostumbra a estar en brazo. Eso estoy segura que lo habréis escuchado. Todos lo hemos escuchado. Incluso muchos de nosotros lo habremos vivido o en algún momento hasta lo habremos hecho como padres. O por desconocimiento de que eso no debe de ser así. Porque es una necesidad que tiene el niño. No es llorar por llorar. Los niños no tienen esa maldad. Es un bebé. ¿Cómo va a ser tan maquiavélico de pensar, voy a llorar para fastidiar a mi madre ahora que ha decidido dormir? Eso no puede ser. Llora porque tiene hambre, porque necesita que lo limpies, o necesita mimos, o le duele algo. Que luego con el tiempo se descubrieron los lloros de los bebés, ¿no? Que son diferentes. Vale, son padres poco preocupados, sobre todo emocionalmente. Suelen ser categorizados como progenitores fríos, como muy rígidos, muy autoritarios. Es como los sentimientos no existen. Os voy a dar un ejemplo muy típico. Un niño que va en bici y se cae. Hay padres que responden de diferente manera. Evidentemente, en un apego seguro, el padre o la figura se agacha, está a la altura del niño y habla. Cariño, ¿estás bien? ¿Cómo estás? ¿Qué te ocurre? ¿Qué pasa? Le da un abrazo. ¿Te has hecho daño? Vale. Y seguimos. Y el niño se sube a la bici y sigue. Otros que es, ¿ves? ¿Cuántas veces te lo he dicho? Es que te lo he repetido 1000 millones de veces. Te vas a caer, te vas a... Y encima que, o sea, ese niño encima que le duele, está llevándose una bronca tremenda. El otro es, venga, venga, que no pasa nada. Levanta y sigue. No voy a gestionar tus emociones. ¿Te duele? Me da igual. Sigue. No pasa nada. ¿Entendéis? Son distintas formas. Y así con absolutamente todo. Es un ejemplo, yo sé que es muy básico, pero ayuda a la visualización. ¿Qué ocurre con ese niño que asume que no puede contar con el apoyo de sus padres? No se siente querido. No me quieren, porque claro, me evitan mis emociones, evitan lo que me pasa. Hay un apego evitativo. Entonces yo no soy querida. Es el caso contrario, dime. Disculpa, sí, ¿me escuchas? Sí, te escucho. En el caso de que los papás, digamos, no validen las emociones y en ese caso de, bueno, ya no pasa nada, ¿qué apego podría empezar a crearse con ese comportamiento del padre? Evitativo. Evitativo. Yo evito atenderte. Dime, Jennifer. Antes has dicho, cuando has hablado del apego ambivalente, que se observó aproximadamente en un 10% de los casos, y en el caso del evitativo, ¿hay una estimación? No me sé el porcentaje. El de la ansiosa ambivalente te estoy hablando ya como adultos, ¿vale? Pero sí que es verdad vale. que el que más se ve es el evitativo. Vale. El de no sé si es 70, 50, pero el que más se ve es el evitativo. Y el que menos es el desorganizado. Ahora verás por qué. Vale, gracias. Es el caso contrario del ansioso ambivalente. En este caso se minimiza lo que sucede. ¿Os acordáis que os he dicho que en el ansioso ambivalente se maximiza con tal de recibir la atención? O sea, la conducta y la llamada de atención es muy alta. En este caso es lo contrario. Minimizo lo que sucede. No importa, da igual. Ya como adulto. Son adultos incapaces de expresar sentimientos y emociones. Tienen muchísima dificultad de expresar lo que sienten, cómo están, cómo se encuentran, qué necesitan.
Es muy complicado que se sienten y que te digan, me siento así, me pase. No hay un vocabulario emocional. No existe. A veces no son capaces ni siquiera de identificarlo o confunden las emociones. Hay una falta de empatía. Hay una connotación de falta de empatía. Claro, si conmigo no lo han sido y a mí no me entienden y a mí no me comprenden, yo no he aprendido a comprender a los demás. Es lógico. Yo no he tenido esto que retumba. En mí retumba cariño y amor y comprensión, pues yo también se lo voy a dar a los demás. Por lo que hay una falta de empatía. Hay una dificultad con la confianza del entorno. No confío en mis compañeros, no confío en mi pareja, no confío en el médico, no confío en los profesores, o sea, no confío en nadie. Nadie me da seguridad y yo tampoco le doy seguridad a nadie. Hay una cosa curiosa con las personas con apego evitativo. Transmiten como mucha independencia y mucho poder, hasta se lo creen. Pero en el fondo son muy inseguros y tienen una baja autoestima. Y evitan sentir. Evitan tener sentimientos, evitan enamorarse, evitan tener buenos amigos, evitan sufrir por esa gente o por las cosas que le pasen, evitan. Y el cuarto que se descubrió con el tiempo es el apego desorganizado. Es el menos común de todos y es una mezcla entre ansioso ambivalente y evitativo. Mezcla. Unas conductas por un lado, otras conductas por otro, no sabes por dónde pillarlo, a veces tiene un comportamiento de ansioso ambivalente, otras veces de evitativo, es una locura. Pero aquí estamos hablando de grandes traumas, ¿vale? Es el que menos se da, pero aquí estamos hablando de, por ejemplo, de un abuso sexual infantil, ¿vale? Para que se dé esto, el desorganizado. Puntos clave de todo esto. La seguridad del apego influye en la competencia emocional, social y cognitiva del niño. Que yo me he adelantado y también lo he dicho en el principio. Cuando más seguro es el apego con el adulto, mejor será el desarrollo de buenas y sanas relaciones con el otro. Cuanto más seguro tenemos el apego de niños, mejores relaciones y más sanas las tenemos con adultos, con nuestras futuras parejas, con nuestros hijos, con nuestros compañeros. Si los niños tienen en su infancia esta protección del apego seguro y cuidado sano, tendrán confianza suficiente para participar activamente en el mundo, explorar como hacen los bebés en el afecto. O sea, cuidado es lo que os he dicho, que cojan a la madre, exploran, vale, ya me he calmado, me voy a explorar, me voy a jugar, me voy a buscar a sabiendas que tengo ahí la figura segura. Pues de adulto lo mismo, voy a explorar porque no pasa nada. El mundo no es malo, el mundo no es hostil y siempre puedo volver a mi seguridad. Sienten menos estrés, ¿vale? Biológicamente estos niños tienen menos, el umbral de cortisol es más bajo. Sin embargo, en el apego evitativo es más alto el cortisol. Está más disparado, el famoso cortisol. Por ejemplo, no sé si sabéis que el apego evitativo, por lo que os he dicho del cortisol, con el tiempo se demostró que las taquicardias son más altas, la piel está más irritada, el aparato intestinal de estos niños está siempre en estado de alerta, el cortisol, por lo tanto, es mucho más alto y esos niños lo que ocurre como adulto es que somatizan.
son las personas de adultas que más somatizan, los que han tenido apego evitativo. Los niños con ¿Se me apegos... escucha? Sí, sí, ¿Se se te escucha? escucha. Quería preguntar cuál era, si había un rango más o menos estimativo en el que se genera este apego, o sea, de qué edad hasta qué edad es lo que Es lo que influye más. desde el primer momento. Desde el primer momento en ¿Hasta? el que el niño nace. Pues dicen que más o menos hasta los 7 años, pero sí que es verdad que ahora mismo lo están estirando hasta la adolescencia, incluida. Bueno, Pero las muchas gracias. semillas de nada, Laura, las semillas de la personalidad, más o menos la han establecido a los 7 años, como están ahí y luego ya darán fruto. Pero muy, muy, muy importante es hasta los 7, aunque el tema del apego lo están estirando a los adolescentes, por el tema del bullying, por el tema de cómo es de fuerte y potente el impacto en la escuela, porque pasan muchas horas en la escuela los niños, más que con los padres. Dime, Erika. Una preguntita. Vamos a ver al ratito o de una vez te pregunto, por ejemplo, en los apegos, no sé si nos vamos al más que tiene connotaciones negativas, ¿qué recurso psicoexpresivo se puede trabajar? Sí, vamos a verlo. Ok, va, entonces ya me adelanté. No te preocupes. Dime, Mayra. ¿Qué apego se puede desarrollar un niño que, por ejemplo, al nacer la madre lo abandona en algún, no sé, en un orfanato, pero a los 2 años lo adoptan y lleva un apego seguro en esa parte ya? Pero en sus primeros años fue abandonado. ¿Qué apego es el que se desarrollaría ahí? Luego tenemos seguro. Mayra. Luego sería un apego seguro, por ejemplo, ya una familia establecida con un apego seguro. Pues ya está, apego seguro. Es Ah, que ok. transita, es lo que te he dicho. Depende de la edad. Ajá. La edad, tú me estás hablando de un bebé abandonado y luego recogido. Depende de la existencia de alguna figura. Tú me estás hablando de alguien que luego ha rescatado ese niño y que le ha dado ese apego seguro. La duración, ya tenemos una duración, no son 5 años, no son 6 años, hay un corte y a los 2 o 3 años ya empieza a tenerlo. Y la personalidad del niño, acuérdate que es muy importante. Claro. Ok, sí, estoy recordando entonces a lo que llamamos niños salvajes, que los encuentran Exacto. después a los 7 o la adolescencia, que ya no hay mucho que rescatar, ¿no? Ahí sería Así es. inseguro. Jenny la encontraron creo que con 11, con 9 o por ahí, con muchos. Por ahí. Ajá. Y al niño lobo creo que eran a los 4 o 5 años, si no me equivoco. Okay, Pero sí, sí, ya. estamos hablando de otra cosa diferente. Ya os digo, Sí, claro. este tema, yo os estoy dando un prisma general desde arriba. No se puede meter un caso específico en un prisma general. Si tú me das el caso, yo te iré preguntando 1.000 millones de cosas para poder establecerte un tipo de apego o cómo ha ido transitando de un lugar a otro. Pero necesito saber muchas cosas del caso. Yo te doy como el paraguas general y a partir de ahí cada caso es muy individual porque no olvidemos que hablamos de personas que cada uno ha tenido unas vivencias, cada uno lleva un bagaje, nunca una historia es idéntica a la otra, pero sí son como pautas para ir guiándonos con qué tipo de persona estamos trabajando. Mónica. Hola, bueno, yo voy a Hola. preguntar un poquito lo de Mayra, porque realmente se están diferenciando mucho los tipos de apego, pero en una misma familia o en situaciones como la que ha comentado ella, quedan, imagino que sí que quedan secuelas de uno a otro. Quiero decir, aunque luego haya tenido un apego seguro, si en un inicio tuvo un apego evitativo, por ejemplo, algo queda, ¿no? Me refiero que no es Claro un apego u otro tipo de apego, o sea que al final se va conformando la personalidad a partir de todas esas vivencias. Claro Lo que que tú sí. estabas diciendo ahora, ¿no? Que según el recorrido de cada uno, pues ya va. Así es, así es. Si tienes
una niñez, por ejemplo, que tienes un primo que te pega o un hermano con el que no te llevas bien y hay un tipo de sufrimiento psicológico ahí, de chantaje emocional a diario, semana sí, semana no. Aunque tú te lleves muy bien con tus padres o con las figuras, claro que te llevas cosas. Y de ahí salen las 3 partes de resolución, las 3 posibilidades. Que yo lo haya sufrido y lo haya curado, que yo lo haya sufrido y no lo haya curado, está ahí arrastrándose y arrastrándose a lo largo del tiempo, y que yo lo haya sufrido y no sea consciente de ello. Que eso también se da. Yo en terapia lo veo muchísimo, me acabo de dar cuenta de lo que he sufrido, me acabo de dar cuenta de lo que me ha pasado. O sea, llevo años con esto y nunca me había dado la respuesta de por qué tengo este comportamiento, por qué elijo mal a mis parejas. Y dices, ¿de dónde viene? Empiezas a rascar y ves que sí tiene una connotación de ahí. Pero hay gente que no se da cuenta, directamente, o sea, no son conscientes de que viene de ahí. Sí. Vale, gracias. De nada. Lubnier, no sé si estoy pronunciando bien tu nombre, me sabe fatal. Sí, Livni. Una consulta, ¿hay recursos psicométricos para indagar en esta parte del apego? ¿Recursos psicométricos? Sí. ¿Cómo que psicométricos? Como los test de psicología que se Ah, utilizan. sí, hay test de al apego, tanto en adultos como en niños. Hay test, sí. Puedes entrar en TEA, ¿lo conoces? Sí. Vale, tú entras en TEA, que es el logo rojo, y buscas dentro apego y sale el mogollón. Depende de la edad, depende de la franja, depende del idioma, porque hay algo, claro, no es lo mismo estandarizado en inglés, en castellano, en alemán. Hay distintos, pero sí, claro. Y hay algunos gratuitos. Si tú pones en Google test para el apego, te salen. Entonces a lo mejor no son estandarizados como los del TEA, pero sí que hay. Gracias. De nada. De hecho, se utiliza, O sea, añado que se utiliza muchísimo en periciales. En custodia, sobre todo. Yo, que es mi campo, te digo que yo utilizo algunos en los periciales, en custodias de padres. Hola. Hola. Hola, es que desde el móvil no me sale para levantar la mano. Vale. La levanto, hace rato que la levanto, pero es que al principio se cortaba un poquito, se me cortaba porque estaba en movimiento, y simplemente por lo que he ido entendiendo y reflexionando, un apego, por ejemplo, desorganizado, que es una mezcla del evitativo y el ansioso. El ambivalente. El ambivalente, perdón. Tú, por ejemplo, en edad adulta, si reconoces esto y haces un trabajo de terapia y reconocimiento, puedes evolucionar a un apego seguro sin problema, ¿no? Sí, o sea, es mucho trabajo. Pero el apego puede transformarse, el tipo de apego. Sí. Si tú haces un trabajo personal, ¿no? Es que ya no sería transformar el tipo de apego. Lo que ahí sería es un reconocimiento de lo vivido por el tema del apego y ir transformando. Si yo, por ejemplo, tengo establecido que en mi zona de confort del cerebro, que los gritos y el maltrato es algo normalizado y naturalizado, ¿vale? Que viene de mi apego desorganizado, yo tengo que romper con esto y ir hacia el lado de no es normal, no es natural, no debe de ser así. Y eso es un trabajo muy grande. Elisenda. Es decir, lo hace la persona, no crea un apego conmigo. Claro, yo no soy esa figura, no crea un apego, pero sí reconoce el apego que ha tenido con su figura en la infancia. Entonces el tema es reconocerlo, que a veces lo reconoces con tus relaciones de pareja, porque te das cuenta de cosas, hacer un trabajo, y haciendo un trabajo con el reconocimiento puedes cambiar este apego. Sí. No cambias el apego, lo que cambias es esa parte que tú has aprendido. Es decir, el apego es el vínculo que se ha dado como tal.
pero eso es lo que se ha establecido en el cerebro como normalizado familiarmente. Entonces tú has ido repitiéndolo y viéndolo y repitiéndolo y viéndolo. La cuestión es que se rompe con ello y se sigue. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale, o sea, es un reconocimiento, un trabajo que te lleva a que no vuelvas a caer en el mismo tipo de relación que viene Se ha de ese apego, sufrido y ¿no? se ha curado, pero no desaparece, Vale. claro. Se ha sufrido y Vale. se ha curado, pero no va a desaparecer porque está Siento ahí, ya se ha interrumpir. sufrido, es el pasado. Perdona, Clara. Nada, es que yo, a ver, yo tengo apego desorganizado, fui víctima de abusos sexuales en la infancia y En 5 primer años lugar, de... gracias por compartir y ser tan valiente de decir algo así. Nada, muchas gracias. Se puede, a ver, yo lo tengo, pero soy consciente de que lo tengo y estoy evolucionando mucho y después de 5 años de terapia psicoconductual, doy fe de que la calidad de vida mejora muchísimo y que no sé si se podrá transformar o no, pero yo a día de hoy vivo mis relaciones con muchísima más salud, pero es mucho trabajo, es como Mucho reprogramar trabajo, eso es. tu subconsciente, es muy difícil reprogramar tu subconsciente. Entonces, pues es un trabajo casi diario, ¿no? Es duro, pero se puede. Ya está, era solo ese apunte porque yo Clara, también tenía esa muchísimas pregunta. gracias. Nada, Muchísimas yo gracias. también tenía esa Es pregunta eso. antes, ¿no? Gracias, Sí. gracias. Es Nada. eso, Elisenda, ¿ves? No Sí. desaparece lo ocurrido o el apego que tú tuviste en ese momento, que es lo que ha dicho Clara, no desaparece y ya está, sino que lo transformas desde otro lugar. Exacto. Tu Sí. forma de trabajar, tu forma de hacer las cosas, tu forma de tener relaciones, todo eso que te ha ido afectando, lo transformas. Es Ahí mucho eso trabajo, quería lo que ha decir. dicho Clara, la Sí, lo sé, lo parte sé. más clara de Clara, lo que ha dicho es que Sí. mucho trabajo. Sí, Pero vale la pena vale la pena. hacerlo, sí. Gracias. Con todo mi poder vale la pena. Y os animo que si conocéis caso, tal, que por favor, sí, vale la pena. No me hubiera hecho Gracias. psicóloga si no creyera en ese tipo de cambios poderosos, claro. Dime, Clara. No, nada, ya había levantado la mano solo para eso, Vale. ¿no? Porque muchas veces te preguntas diariamente, pero esto va a cambiar, es muy frustrante, ¿no? Porque cuando te crías en un ambiente hostil, pues reprogramar el subconsciente es muy complicado. Entonces, pues no es un camino corto ni es un camino fácil, es muchísimo trabajo. Pero Te yo doy las creo que gracias. nada, yo a ti, nada, ya me Por tu callo. aportación. No sé cómo se pone la mano, lo siento. ¿Puedo hablar? Sí. Y luego Ah, veo a Carolina, que ha qué levantado la pena. mano. Dime. No, es primero porque es que también Elisandra puso un tema muy chévere sobre la mesa y puso algo que a veces uno es como temeroso de ponerlo y pues claro, Clara también súper amplia y súper generosa. Yo quería decir simplemente que en el recorrido que nos espera en esta vida, pues yo no me sentiría nunca capaz de decirle a una persona mentalmente, yo misma decir, oh, ella tiene apego evitativo, no. Ya basta con el mío propio, tratar de estudiar el mío que me ha llevado todo este año y todavía no lo tengo, pero yo creo que la táctica para nosotras mismas es lo que acaba de decir María, muy claro, es un trabajo y como lo dijo Clara también, es un trabajo diario, no es yo hago mis terapias cada día acá mismo en mi vida, porque de otra forma me enloquecería. Pero yo pensaba en un principio, yo sería capaz de decirle a una persona que viene a hacer trabajo conmigo, tú estás en una... No, eso no se puede. Yo creo que yo podría hacerme un mapa a través de una persona que quiere buscar centro de atención, a una persona que todo lo hace drama, cada historia es drama. Pero ya más a eso, no. Y esta clase, uno la ve tan sencilla con los 8 pasos del bebé, pero es muy complicado. Yo no he podido... Liliana, sabía que eras tú por la voz, te he reconocido. Liliana, es muy compleja. El comprender el apego. Yo tuve una profesora en la universidad que estaba 45 años dedicándose solo al apego. Ella se había dedicado solo y únicamente al apego. Es un tema muy complejo porque estamos hablando de que se está intentando averiguar que dependiendo del apego cambia la vida del ser humano por completo como adulto. Imagínate hasta qué punto es importante la teoría.
¿Hasta qué punto están intentando rascar y rascar y rascar sin parar en investigación en ese tema? Porque estamos hablando de que dependiendo, de hecho, ahora mismo vosotros abrís TikTok, Instagram, Facebook, cualquier red social y hay mogollón de psicólogos hablando de educación infantil. Cómo se tienen que comportar los padres, por qué no tienen que hacer ciertas cosas, por qué tienen que hacer otras. O sea, ahora mismo hay muchísimo de educación infantil, muchísimo. En las escuelas, en los colegios, en las guarderías no, las escuelas infantiles porque no guardan a los niños y no los educan. ¿Veis como que todo va cambiando, cambiando, cambiando constantemente? Y es súper importante hacer una educación sólida, porque eso es lo que reflejará en adultos sólidos. Con criterios, con fuerza, con resiliencia, con apertura, con creatividad. Mirar el último punto, los niños con apego seguro son más curiosos, más competentes, más empáticos, más resilientes, más seguros, se llevan mejor con otros niños. O sea, esto es el futuro. Cuando creamos niños o cuando eduquemos a niños con más seguridad, imaginaros en un futuro con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros, con sus relaciones sentimentales y emocionales, al no sufrir ellos tanto, ser empáticos con los otros, a la solidez con las amistades, de forma mucho más estrecha, que tiene unos puntos tremendos. Carolina, que llevas un rato con la mano levantada, perdona. No, no se preocupe. Hola. Quería, bueno, ahora que estamos hablando de esto, en las terapias que he tenido como parte del programa, ha sido muy interesante porque curiosamente para mí se me hizo fácil identificar el tipo de apego con el que desarrollé en los primeros momentos de mi vida. Pero no sabía como por qué motivos había desarrollado eso. Lo identifiqué más por mis comportamientos como adulta. Ajá. Entonces, no había identificado en cómo mis padres, qué habían hecho para yo desarrollar eso. Entonces, fue muy interesante porque en esta semana, en la sesión de terapia, vinieron a mi mente, se desbloquearon recuerdos específicos de frases que eran muy claras, ¿verdad? De este tipo de cosas. Y tal vez pueda ayudar porque una de las frases eran como, si yo lloraba por algún motivo que no era como de caída o algo así, de dolor físico, y era como por enojo, este tipo de cosas, me decían como, si vas a llorar por algo, te voy a como pegar para ver si lloras por algo, ¿verdad? Entonces, cuestiones que invalidan. Te voy a pegar y entonces sí tendrás por qué llorar. Ajá, exacto. O no poder expresar el enojo como muy específicamente. Entonces, callar cuando me regañaban o algo así, entonces callar y solo ya, ¿verdad? Asumir que era sin la posibilidad de la devolución, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, porque se consideraba como una falta de respeto. Entonces, creo que es muy común en las familias latinoamericanas, ¿verdad? El autoritarismo o el adultocentrismo también, del castigo y aunque no tenían razón, tal vez no poder pedir disculpas los padres, ¿verdad? Entonces, todo esto afecta, pero quería decir eso como punto. ¿Qué os he dicho, Carolina? Acuérdate lo que os he dicho, que primero el apego evitativo es el que más se ve, más común, no, además del seguro. El seguro es el que más se ve, pero digo de los tres que son los inseguros, ¿no? El evitativo es el que más se ve y que tiene una connotación cultural por ese tipo de cosas de las que estás hablando justamente tú. Es como que no me siento orgulloso de lo que estás haciendo, no llores, que me da vergüenza. Si te doy una hostia, entonces sí llorarás con razón. Son frases así, justo típicas. Yo tuve una paciente que un día por una técnica que utilizo con fotografías, trajo una foto de su familia y ella salía así. En la foto, con 9 años, ¿no? Así.
¿Veis la boca? Entonces, conforme fue desarrollando el discurso de tal, siempre le habían dicho que tiene que estar callada porque su padre necesita descansar, a ver si lo despierta. Y el miedo que ella tenía era que si lo despertaba se iba a despertar de mala manera. Entonces, ya el propio gesto de que cuando te dicen ponte seria, ella ya hacía así. ¿Sabes? Como que se cosía la boca de silencio, silencio, silencio. Era como lo tenía implantado aquí en la cabeza de que tenía que estar callada. Que no ella recuerda toda su infancia como estar muy callada, muy callada, muy callada. Calla, no digas esto, no digas lo otro, ¿entiendes? Todo lo que tenga que ver con no puedes llorar, no puedes reírte, no puedes hacer ruido, no puedes jugar. Y hasta sus gestos físicos en las propias fotografías era hacer así. Así Interesante. que gracias por compartir. Y me alegro que quería, hayas podido a ver identificar un poco. Dime. Muchas gracias. Si podrías ampliar el apego desorganizado, porque leí unas lecturas que son parte del programa, pero no me quedó muy claro cómo se puede identificar Es los una comportamientos. mezcla. Es una mezcla. Ah, Es una mezcla del evitativo y del ambivalente. Va a ir saltando de un lugar a otro. Va a tener comportamientos de deseará mucho tener una relación y una pareja, al mismo tiempo la va a boicotear, va a estar muy orgulloso de las cosas y al mismo tiempo va a sentirse muy débil. Va ciclando de un lugar a otro. Tiene comportamientos de los dos mezclados. Entonces, claro, si tienes una persona así, te vuelve loco. Porque nunca sabes de qué manera va a relacionarse o va a reaccionar. Es el menos común, porque tiene que haber algo muy gordo detrás de un comportamiento como este. Y muchas veces son las que desarrollan fuertes trastornos psicológicos y son los que necesitan medicación. Ok, gracias. De nada. ¿Melissa? Sí. Bueno, quería hacer una pregunta y es... Hola, Melissa. Dime. Esta es, digamos que estos 4 tipos de apegos surgen de esta investigación que se hizo. Pero ¿existe otro tipo de investigación que haya desarrollado o haya hablado de otros tipos de apegos? ¿O estos son los que se tienen y ya en base a estos son los que se trabajan? Y les llaman de diferentes maneras, lo puedes encontrar en distintos libros, pero sí, son estos. Algunos les pueden, de hecho yo los tengo aquí como denominados, algunos de diferente forma. A ver, esto sí. ¿Ves? Por ejemplo, el seguro, el ambivalente, resistente, también le llaman. Desorganizado, desorientado. Podéis encontrarlo con distintos nombres, pero vienen a ser lo mismo. Hablan de los mismos, pero dependiendo de qué libro estés leyendo o qué manual estés leyendo, te saldrán con un nombre o con otro, pero hablan de las mismas. Wanda, que has levantado la mano. Sí, hola. Es una Hola. pregunta media, no sé si es como, bueno, no sé, la hago. No, que si vos, o sea, ahora que tenemos como que empezar a buscar o sea, empezar a ver a las diferentes personas que conocemos e intentar identificar un poco como para ejercitar este concepto. Si yo tengo la historia de una amiga que yo sé que sufrió abusos o que sufrió tal cosa, pero ella no tiene ningún tipo de... O sea, no le puedo identificar ningún apego desorganizado. Esto puede ser, como decías al principio, esto depende de la personalidad. O sea, puede ser que le haya pasado de todo en la vida y vos no te genere nada. Así es, sufrido y curado. Ok. Por miles de razones, o por su propia personalidad, o por el momento, o porque tuvo a alguien que la rescató de ahí. Ok, listo. Perfecto, gracias. Así es, de nada. Vamos a ver un poco de recursos, ¿vale? Vamos allá con lo nuestro. Recursos plásticos. Claro, vamos a hablar un poquito de cuáles son
porque algunos que estáis aquí ya habéis visto todo el material, algunas ya habéis participado en las clases presenciales, algunos no habéis visto nada y estáis porque esto es una rueda en carrusel, como sabéis. Entonces, vamos a verlos un poco: recursos plásticos, recursos psicocorporales, dramáticos, narrativos, recursos sonoros, multisensoriales, ritualísticos, naturales. Pararme en alguno. ¿Qué son los recursos expresivos? ¿Alguien puede decírmelo? Voy a quitarlo para que no lo leáis. Lo que se ha aprendido. Pues vamos a decirlo. Son materiales, son técnicas, son mediadores o actividades que facilitan y amplían la capacidad de la persona, del expresante, de lo que está intentando decir. Útiles para medir, estimular y facilitar. Esa es mi denominación sobre los recursos. Son muy potentes, muchísimo. Los que habéis vivido ya la parte presencial, lo sabéis. Los que estáis por venir, no voy a decir mucho, no vaya a ser que me adelante, pero son muy potentes porque son un catalizador tremendo de emociones. A algunas personas les van más unos, otras personas les van más otros, pero si sabéis detectar a qué persona le va cada cosa o utilizar varios para que la gente se sienta a gusto en grupo, porque no a todos nos gusta la parte plástica, pero a lo mejor la narrativa sí. A mí me puede ir un recurso mejor que otro, o puede ser que para mí sea más fácil utilizar un recurso que otro, ¿vale? Entonces, yo sí que os invito a que los conozcáis todos, a que intentéis trabajar con todos para tener más herramientas. Al final, cuanto más azúcar, más dulce. Porque a mí en terapia me pasa. Cuanto más cosas sé, más herramientas tengo en mano, en mi caja de herramientas, para poder sacarla dependiendo de lo que la persona necesita. Siempre adaptándome a la necesidad de las personas. A ver, una persona con apego seguro, ¿vale? ¿Qué tipo de recursos podemos trabajar con una persona con apego seguro? Pues básicamente todos. Hay un interés, hay un disfrute en la exploración, por lo que estará abierto, es curiosear. Elisenda, voy a silenciarte, ¿vale? Porque se ha enchufado el ruido del coche. Hay un interés y hay un disfrute en la exploración, por lo que va a estar dispuesto a trabajar. ¿Entendéis? Imaginaros una persona que le decís, ¿qué vamos a hacer hoy? Te dice lo que quieras. Es como un quiero hacer cosas, ¿no? Son adultos seguros, con unas buenas relaciones intrapersonales, incluida la máxima intimidad, ¿vale? No les importaría. Hacen nexo muy fuerte con el grupo, entonces son capaces de explorar tranquilamente. Identifican quién y qué les hace daño para alejarse. Quiero decir, son personas que ponen límites. Saben quién y a qué les hace bien para acercarse. Se sienten seguras y por ende con la capacidad de aprender y descubrir. Y reconocen cuando se encuentran angustiadas y acuden a los demás en busca de consuelo y apoyo. Es decir, yo me siento mal, voy. No pasa nada por sentirme mal, por sentirme débil, por sentir en este momento minimizarme o no encontrarme del todo bien. Entonces puedo acudir a buscar ayuda. Me siento lo suficientemente segura de reconocer que en este momento no estoy cómoda, entonces puedo ir a buscar ayuda. Dime, Melissa. ¿El apego seguro se tiene que trabajar? O sea, ¿se trabaja igual? Porque lo veo como muy sano, por decirlo de alguna manera. Sí, es que es sano. Es sano, es un adulto bastante sano y bastante trabajado. O lo viene o lo trae consigo o se ha estado trabajando mucho. Pero si en el grupo os encontráis con apego seguro, lo vais a ver enseguida. Son personas con una apertura muy grande. Eches lo que le eches, tira para adelante. Dices, vamos a trabajar narrativa y lo hace. Baile,
meditación, pintura en oscuras, cualquier cosa que le eches te va a decir que sí, es como, está muy abierto a la exploración. Lo mismo que el bebé explora porque tiene una base segura, ¿sabes? Entonces, con el apego seguro podéis trabajar varios recursos. A ver, el apego evitativo. ¿Os acordáis del apego evitativo? ¿Lo tenéis así en mente, más o menos de la personalidad? ¿Qué sucederá? Va a rechazar cosas, va a evitar entrar y sentir. Será más resistente al sentimiento porque no quiere hacer un vínculo. Tiene más falta de empatía, le costará hacer ese tipo de relaciones, por lo que habrá recursos que seguramente no quiera entrar en ellos. Como más restringen, inhiben el deseo de reconocer esos estados. El entrar en estados mucho más profundos y emocionales, sobre todo los negativos, lo que más evitan es sufrir. Inhiben el poder de reconocer que están angustiados. Igual que el seguro tiene la capacidad de estoy angustiado, por favor arroparme y que alguien me coge y no pasa absolutamente nada, estos no. Recordar que estamos hablando de una persona que tiene una apariencia de mucha seguridad. No va a agachar la cabeza a decir que se siente mal y que siente angustia y que siente miedo y malestar y que está abrumado. No busca apoyo, no quiere, por lo que evita sufrir todo ese tipo de cosas. Aquí hay que tener cuidado con qué tipo de recursos se utiliza, porque lo rechazará. O lo hará rápido y lo dejará, todo para no volcarse. Para poneros un ejemplo, con una cartografía corporal, ¿alguno sabe lo que es? ¿Sí? Imaginaros tú tener que meterte en ese interior tuyo. A lo mejor hacen así y dicen, ya está, lo he acabado. No quieren entrar, no quieren meterse, no quieren hurgar, porque es un espejo, es una pintura de ti mismo, ¿sabéis? De tu interior. ¿Y qué recurso tú sugieres para este tipo de personas, Mayra? Algo mucho más básico. Algún recurso que no sea tan indagando, por lo menos al principio. Es como ir con más cuidado. Algo básico, algo que sea más divertido. El teatro, por ejemplo, para que sea algo más divertido de calentamiento, de grupo, algo que no suponga emocionalmente meterte dentro. Indagar emocionalmente. Tocar botones emocionales de la persona. Ok, algo más plástico, como las papirolas o bailar, algo que vaya por ejemplo, con su cuerpo y su ser, y poco a poco, muy sutil, vaya entrando consigo mismo. Por ejemplo, pero poquito a poco. Nada de impactos desde el primer momento. Ok. El apego ambivalente. Duda. Ay, sí, perdón. Sí. ¿Qué son papirolas? ¿Qué son papirolas? Las papirolas son, por ejemplo, como cuando tú puedes hacer un barquito de papel y puedes crear a lo mejor un cierto vínculo emocional, simbólico, afectivo, o no sé, un pajarito, o hay gente, no sé, que puede hacer una cara, da igual lo que la persona le represente cuando tú lo haces por medio de un papel y le das un significado. Papiroflexia. Aquí se llaman papiroflexia o origami. Sí. Tiene los dos nombres. Entonces tú le das un sentido a una figura creada. Es un como... Ay, ahora me acordaré del nombre. Como veis, tengo un poco de dislexia. Una cosa mía.
con los nombres y con las denominaciones. Me acordaré y os lo diré. Apego ambivalente. Gracias. Adultos que queriendo estar con sus personas queridas, a ratos experimentas que están molestos. Esa gente que a lo mejor te está demostrando que está muy bien, que está muy cómodo y a rato ya no lo está. ¿Vale? Veis que están ciclando de un lugar a otro. Sienten rabia muy fuerte, producida por una percepción desmedida, de abandono, ante conducta, separación normal. O sea, por ejemplo, imaginaros a alguien que en el grupo siempre está intentando llamar la atención. Siempre. Quiere mucha atención. En un grupo en el que tú sabes que cualquier cosa que digas le ha pasado, le ha ocurrido, quiere decir, quiere contar, hay una necesidad de ser reconocido de lo que está haciendo o de la llamada de atención. Sí, y al mismo tiempo tiene una hipersensibilidad. Entonces, en ese momento, vosotros como facilitadores tenéis que darle ese lugar en ocasiones y también ponerle límites, pero no desvalidarlo. No importa lo que piensas, sino todo lo contrario. Me parece muy interesante, luego si quieres lo comentamos, ese tipo de cosas, pero no ignorarle, porque es hipersensible, sobre todo ante las emociones negativas, que capte que alguien le ignora o que no se siente cómodo, no quiere estar bien. Hay un cierto dramatismo, quizás podéis también encontrar ahí. Y el desorganizado colapsa fácilmente. Todo lo que viven es caótico, traumático, horrible. Es todo muy doloroso, es como que profundizan mucho, que no pueden organizarse, no pueden responder a esas necesidades que le abruman muchísimo. Viven angustia, viven miedo, viven desesperanza ante una actividad. Ahí podéis cortar. Cortar la actividad, sobre todo para esa persona. Invitarlo a salir, a calmar, a recuperar, a volverse a recoger y entonces introducirse, porque se puede derrumbar. Y detrás de eso puede haber seguramente un apego desorganizado. No quiero decir que vayáis a tratar el apego de esa persona, pero sí identificar qué puede ocurrir ahí. Si tiene una conducta evitativa, si tiene una conducta ambivalente, de llamada de atención, si tiene una conducta desorganizada, como aquí, simplemente es daros cuenta del comportamiento. Keiko, es que hace rato que estás con la mano. Dime. Sí, yo Hola. quería preguntarte porque, por ejemplo, no sé, yo todavía no he hecho la práctica, entonces los que estamos en el máster de danza, movimiento, terapia, vamos a ver también la posibilidad de esos recursos psicoexpresivos aparte de los corporales, por si... Sí. ¿Tenéis alguna sesión? ¿Tenéis alguna sesión de los recursos? Sí. No solo los de danza, porque claro, aquí en esta clase estáis mezclados los del máster de danza con los másteres de terapia psicoexpresiva, pero sí los de danza también veis en vuestra semana algunos de los recursos psicoexpresivos, porque luego los podéis utilizar y os pueden servir mucho. Claro, porque los del máster psicoexpresivo también tienen movimiento en música y danza. Está mezclado. Vosotros estáis mucho más centrados en la danza, pero sí que tenéis algo del psicoexpresivo y al revés. Los psicoexpresivos también tienen algo de danza, movimiento y tal, porque es un recurso más. Es que yo lo que veo, pues eso, a lo mejor si en algún momento no llega una persona con un apego pues evitativo o ansioso o desorganizado, a lo mejor que no tiene lo que has dicho, ¿no? De enfrentarse a determinadas cosas, pues a lo mejor
le resulta más fácil hacerlo de otra manera que no sea directamente bailando y conectando con el cuerpo, sino como que tiene que tener un paso a paso. Y luego también te iba a preguntar, porque imagínate, ¿no? A la hora de cuando se organizan retiros y las típicas formaciones de alto impacto y tal, ¿en qué momento se tienen en cuenta todas estas cosas? Porque yo que sé, que yo me metí una vez en una formación de esta de alto impacto que se supone que te iban a trabajar un montón y que iba a salir súper... Y yo salí fatal de allí. Y sí que conecté con las cosas que... con mis dolores y tal, pero no fui capaz de... O sea, no noté nada en positivo de aquello. Entonces, si en algún momento yo, por ejemplo, con el tema de la danza y tal, me lanzo a trabajar con ellos y me encuentro con esta gente, o incluso yo que me ha pasado, cómo trabajo, cómo hago para que habiendo diferentes tipos de apego en un mismo grupo, todos nos sintamos bien y podamos trabajar en un nivel que estemos cómodos y no nos sintamos ni obligados ni nada de eso, ¿no? No sé si me explico. Keiko, no, para empezar, es que claro, tu pregunta ha sido muy amplia, voy a ir desglosando, ¿vale? Por un lado, la parte del intrusismo es grande en todos los campos y en psicología también está. Yo nunca he estado en un retiro, pero sí que me he informado mucho del tema y en un futuro haré alguno. Entonces, sé que hay personas que no tienen cuidado con este tipo de cosas. Ya no solo con el apego, sino en meterse en sitios donde no toca, llevando al catarsis a las personas y no saber sostenerlo. Entonces puede surgir que el grupo se demore de una manera o alguien del grupo se destroce en ese momento y se lo lleve a su casa. Eso es lo peor. Por eso el cierre es muy importante en la intervención, en grupo o en individual, pero aquí como estamos hablando de grupo es muy importante. Y no se tienen en cuenta ese tipo de cosas. Esto no tiene que ver con la danza como tal o no tiene que ver con todos los recursos psicoexpresivos como tal, pero sí con el ser humano. No creo que tú en un grupo de 15 personas se te den muchos tipos de apego, ¿vale? También estamos hablando que trabajamos con gente adulta. Aunque trabajemos con niños, imagínate en una clase que pueda haber 1, 2 niños que estén sufriendo problemáticas en casa, el resto se supone que no, la gran mayoría es un apego seguro o unas circunstancias, ¿vale? Entonces, si tú te percatas de algo así, no estamos aquí enseñando a trabajar ese trauma del apego, sino a que lo tengas en cuenta si lo ves y sepas de alguna manera transmitirle a esa persona que lo estás comprendiendo y adaptar a la persona a la actividad. Es decir, si tú estás en medio de una meditación, de una visualización, vamos a decirlo, en vez de meditación, visualización. Una visualización donde ves que una de las personas que está con los ojos cerrados empieza a sentirse incómoda, ¿vale? Tú lo notas físicamente, tú lo estás viendo, que empieza como, no está bien. Puedes acercarte sutilmente, invitarlo a que pare, a que salga si quiere, vuelva a entrar. No tienes por qué solucionar qué es lo que le pasa, pero sí percatarte de que puede haber algo. O si alguien que siempre está interrumpiendo tu clase, que tiene como eso recibida de atención constante, yo no te digo de que trates su apego ambivalente, sino que tengas en tu mente que se te encienda una luz que diga, algo ocurre, ¿por qué me está llamando la atención? No lo está haciendo para molestarme ni a mí ni a la clase, lo está haciendo porque algo pasa ahí. Es posible, María me dijo que puede ser un apego ambivalente, pero yo no estoy aquí para solucionar eso, sino facilitarle que se incorpore en el grupo desde otro sitio. Qué interesante, gracias por tu aportación, pam, 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 y vuelvo a recuperar la clase. Pero yo ya tengo en mente que tengo una persona que necesita algo de mí como facilitadora. ¿Te he contestado? Sí, muchas gracias. Es que es verdad que yo hace el año pasado íbamos a organizar un retiro, al final no se hizo, pero sí que tenía todas esas dudas, ¿no? De
qué gente me encontraré y que al final pues yo iba con la parte de entrenamiento y nutrición y tal, pero claro, sí era un poco consciente de que cada persona tiene como su historia y tal, y hice un curso de coaching transformacional de estos, de que te meten un montón de caña, y mi duda siempre es ¿hasta cuándo, sabes? ¿Cuánto tienes que apretar a la Yo no soy partidaria de apretar a las personas. No se te oye, Keiko, se ha cortado. ¿Tú me oyes? Creo que se ha desconectado. Ah, Keiko, algo Sí, que perdona, no, Keiko. bueno, perdón. ¿Puedes volver a repetir lo último? Yo me he quedado ahí. No, que sí, que no te preocupes, que sí que me ha quedado claro. Es que la teoría es como apretar para que la persona baje y toque el fondo y sea capaz de ella misma salir No, y revelarse, ¿no? Y esa es un poco la teoría. Y yo me no. metí en cosas así y yo... Es justo lo que no hay que hacer. ¿Ves? No hay que llevar a la persona en el fondo, porque no se puede sostener ahí. Tú no puedes es lo que te ha pasado, ¿no? Y eso es lo que no hay que hacer. Pues me alegro que haya salido aquí, porque no hay que llevar además en un sitio grupal donde la persona ha ido a experimentar, a averiguar, a ver, a sentir, llevarlo al fondo. ¿Cómo se sostiene algo así en grupo? Vamos a poner un caso, por ejemplo, que estamos hablando de duelo. Vamos a trabajar en un grupo de duelo. De hecho, creo que hay el caso como práctico. Trabajamos duelo en grupo. ¿Qué vais a trabajar en ese momento? ¿El sufrimiento? ¿El malestar? ¿Hurgar ahí en el mal de la persona? Imaginaros que tenemos 10 sesiones de duelo con un grupo. Personas que se han apuntado a 10 sesiones para trabajar su duelo, cada uno el suyo, con marido, con madre, con hermano, con hijo, cada uno con su duelo. Podéis trabajarlo desde todos los recursos, con un respeto, sin hurgar y sin meterse en sitios donde no toca, porque esa gente no ha ido ahí a sufrir. A lo mejor ha ido a comprender, a aceptar, a tener un diálogo con ese ser querido, pero desde una pintura o algo ritualístico, un despido, una carta de amor, que es un recurso narrativo, un cuento que te voy a crear para contarle a mis hijos porque el abuelo ha fallecido y no lo han conocido. Voy a crear un cuento de lo maravilloso que era y entonces se lo voy a contar. Son recursos que se utilizan, pero yo no lo estoy llevando al fondo, sino todo lo contrario, le estoy facilitando bienestar. Es que están para sentirse a gusto, no para sufrir, no van a ir a apuntarse a sitios para sufrir. Te estoy dando como un ejemplo de una forma bonita de trabajar los recursos. Hacer un dibujo de mí y esa persona, tener un diálogo con ese dibujo, recordar los buenos momentos. Puedo llevar a esa persona que desde un punto de agradecimiento trate el duelo, no desde un punto de sufrimiento y malestar. ¿Y qué te hizo? ¿Y qué te pasó? ¿Y cómo te despediste? ¿Y las culpas que tienes? No voy a entrar ahí y llevar a toda esa gente con ese malestar a su casa. Es que o sea, se me viene a la cabeza completamente y en la mayoría de mis compañeros decían que sí, que había sido muy transformador y tal, pero yo, sin embargo, para mí además fue caro, ¿eh? O sea, me dolieron las dos cosas. Y para mí fue un hurgar aquí, y claro, yo ya, es verdad que eran 4 días, los 2 primeros era ir al fondo y lo otro era como intentar subir a la persona. Pero yo estaba ya tan tocada que no había manera de subir. No había Sí, manera. no había Estabas manera. cansada, agotada emocionalmente, lo entiendo.
lo entiendo. Pues no, eso no hay que hacerlo. Gracias por decir lo que Yo no hay me que voy a hacer. mucho más tranquila porque yo quiero trabajar como tú dices, porque es verdad que yo así como me siento cómoda y creo que a la hora de trabajar con personas pues prefiero hacerlo de esa manera. De esa manera. Claudia, que llevas un ratito con la mano levantada. Hola, Claudia. Claudia, no te oigo bien. ¿Podrías acercarte al micrófono o, por favor? ¿Me escuchas bien? Ahora, sí. Perdona. Vale. Sí, ahora. Bueno, en relación a este apego desorganizado, desorientado, es posible que este apego en relación con los rasgos de personalidad haya una mayor tendencia al riesgo de suicidio, depresión o todas estas, digamos, como desórdenes mentales que pueden generar tantas fluctuaciones en el estado de ánimo. Es muy difícil que te diga un sí o un no rotundo, ¿vale? Depende de la personalidad de la persona, del momento y de su parte vital en este instante. Pongamos el caso que estamos hablando de una persona con apego desorganizado, con muchas cosas resueltas y otras sin resolver. Y que con 30 años o con 40 años tiene un suceso en su vida que despierta todo eso. Por X. Una muerte, una pérdida, una negligencia fuerte, un machaque psicológico laboral, un moving, algo, un divorcio. Si se da ese caso, puede desarrollar. Si no se da ese caso, puede que no, puede que sí. Es que no es tan claro como si tienes esto, tienes lo otro. No es esto ocurre, esta es la respuesta. ¿Entiendes? Hay que ver el caso en más profundidad de lo que estamos hablando. Tiene secuelas. El desorganizado tiene secuelas, pero pueden ser solucionadas. Incluso la propia persona puede haberlas solucionado. Por lo que, acuérdate lo que los dije de los hermanos. Hermanos que han vivido la misma situación, uno desarrolla depresión, malestar, no puede hacer un vínculo fuerte con otras personas, y el otro tiene todo lo contrario, una vida maravillosa, completamente funcional y completamente integrada. Y dices, ¿cómo puede ser si han vivido lo mismo? Por su connotación de personalidad y temperamento propio. Entonces, tendrías que desarrollarme bien el caso para yo decirte, vale, que de hecho os quiero que os apuntéis unas cosas al final, en los últimos minutos, y reflexionéis sobre ellas. Os he preparado unas preguntas que os pueden ayudar a descubrir un poco vuestro propio apego que habéis tenido en casa y trabajar un poco sobre vosotras. Muy por encima, pero alguna indicación os puede dar después de esta clase que hemos visto. Cristina. Hola, no sé si se me oye. Sí, sí. Vale, nada, es que te lo he preguntado, es que como me va regulín la conexión, lo he puesto por el chat. Es que yo trabajo en un servicio específico de infancia y adolescencia, y sí que tenemos alteraciones del apego. Lo que pasa que es como que es un diagnóstico como más alargado en el tiempo, ¿no? Es decir, una vez nos llega un nene o una nena que vemos que tiene, pues muchas veces vienen de situaciones familiares problemáticas y demás, pero sí que es verdad que pues eso, tenemos un proceso de valoración, las entrevistas, la historia de vida de los papás y las mamás, a ver cómo lo han proyectado en el nano, la crianza, etcétera, etcétera. Quiero decir que darle forma como tal al concepto de alteración del apego es ahí potente. Lo que no sé si en adultos como tal también lleva ese proceso también tan largo, o hay algunos rasgos que ya te pueden indicar ciertas ideas o son conductas y poco más. Eso es lo que yo os he intentado justamente describir hoy. Que captéis, que tengáis como una idea de los tipos de apego, para que cuando trabajéis en grupo de adultos
podéis tener como unas pequeñas pautas e indicaciones de qué puede ocurrir en esa persona. No para tratarlo, no para hurgar, no para entrar, sino para tener una noción, porque eso se nota que ha habido algo, ¿sabes? Porque tú mismo lo acabas de decir, en niños tú lo ves, ¿no? Como que es muy visual. Sí. Y más donde te encuentras, que trabajas con niños con negligencias y abandono, ¿no? Sí, más o menos, sí. Vale, pues ya lo tengo un poquito. Gracias, Cristina. Gracias. Gracias. A ti. Perdón, María. Sin perdón, dime. Hola, Magalí, es que como Hola. estaba sin micrófono, sin cámara y todo, iba a aparecer para hacer un pedido además. Yo me tengo que ir a las 7 puntual y me interesó lo que dijiste de las preguntas que nos ibas a dejar. Vale, Pues las voy a arrancar ya. Y si Y luego así quieren quien se seguir, tenga que ir. sí, por favor, gracias. Perfecto. Vale, ¿apuntáis? Estamos en ello, ¿no? Vale, empiezo. ¿Cómo te marcaron de pequeño o de pequeña los conflictos? ¿Cómo era la relación entre tus padres? ¿Cómo era la relación de pequeña con tus padres? Sí, la relación entre tus padres, entre ellos. Luego los repetiré. ¿Cómo fue la historia en el colegio? ¿Cómo fue tu historia en el colegio? En el caso de tener hermanos, ¿cómo fue la relación con tus hermanos? ¿Cómo fueran tus primeras nociones con la muerte? ¿Te sentías querida o querido y comprendida por el entorno? ¿Existía afecto en tu alrededor? Perdona, ¿puedes repetirla, la frase? ¿Existía afecto en tu alrededor? ¿Efecto o afecto? Afecto. Vale. Entre las personas. Afecto, perdona. Y la última, ¿alguien te hirió y persiste la herida hasta el día de hoy? Os las repito todas, ¿vale? ¿Cómo te marcaron de pequeña los conflictos? ¿Cómo era la relación entre tus padres? ¿Cómo fue tu historia en el colegio? ¿Cómo fue la relación con tus hermanos? ¿Cómo fueron tus primeras nociones sobre la muerte? ¿Te sentías querida y comprendida por el entorno? ¿Existía afecto en tu alrededor? ¿Alguien te hirió y persiste esta herida hoy en día? María, y esto es siempre de cuando éramos pequeños, ¿no? Por ejemplo, la última, si a alguien le pasó eso ya de mayores, no, realmente no contaría. Es siempre
estas preguntas son referidas cuando eras pequeño. A niños, sí. Vale. Cuando eras pequeño, Gracias. ¿qué penséis en vuestra infancia? Y pregunta, estas preguntas, ¿en qué, o sea, en qué momento, o sea, en qué ocasión se preguntarían? Porque nosotros no vamos a trabajar directamente el apego, sino, como antes decías, es algo que nosotros tenemos que tener en la mente para saber identificar. Pero ¿en qué ocasión podríamos hacer estas preguntas? No, yo os la hago a vosotros para que ok, de ok. alguna manera podáis, con toda la información que tenéis sobre el apego, sentaros con esas preguntas e indagar un poco en vosotros mismos, Perfecto. para que tengáis algo vivencial con el apego. No solo la teoría, sino decir, vale, voy a sentarme a ver cómo me marcaron, cómo fue la primera vez que me contaron la muerte. ¿Alguien falleció cuando yo era pequeña? Y si yo era pequeña y falleció, ¿cómo lo viví yo? ¿O qué me dijeron? ¿Opino lo mismo hoy en día? ¿Me afecta la muerte? ¿Cómo lo vivió mi madre? ¿Cómo lo vivió mi padre? ¿Cómo lo vivió? ¿Entiendes? Eso tiene todo un mundo. Sí, y otra pregunta. Tanto en apego desorganizado como en apego ambivalente. Es una pregunta de lo que hablábamos antes. ¿Qué ejercicios de los recursos psicocorporales decís eviten en un desorganizado o tengan cuidado o seguramente en tal ejercicio este tipo de apego va a surgir al instante y, o sea, como tanto en el seguro como en el evitativo nos diste recomendaciones en esos últimos dos, ¿qué sería? Imagínate, por ejemplo, el baile de pareja o un baile de improvisación, de tocarse. A lo mejor no quieren ser tocados, ¿entiendes? No hay una apertura a los demás, no hay una empatía, hay más un rechazo de no me toques, no me apetece, no quiero. A lo mejor el baile libre, pero por sí solo es mucho más aplicable en este caso. Danza libre. Profe, perdón, una de las primeras preguntas que no alcancé, ¿cómo te marcó? ¿Me puedes terminar esa, por favor? ¿Cómo te marcaron de pequeña los conflictos? Ah, ok. Los conflictos que se podían dar en tu familia, ¿cómo te han marcado a ti hoy en día? Entonces, piensa en esos conflictos para poder saber cómo son hoy en día, cómo los ves tú. Elba. Sí, tengo una pregunta que también pues pensaba buscar más información luego, pero ¿se puede decir o podemos, o usted puede decirme si el apego evitativo y el apego desorganizado son personas que tienden a desarrollar, esto lo tengo que buscar porque lo sé en inglés, pero no lo sé en español, trastorno de estrés postraumático? Sí, es que básicamente todo el mundo puede desarrollar trastornos de estrés postraumático, independientemente del apego. Independientemente del apego, pero entonces son más susceptibles a desarrollarlo porque una persona con apego seguro, entonces ante eventos de guerra o situaciones naturales que le pueden causar postraumático, no sé decirlo en español, estrés postraumático, tendría más posibilidad. Resiliencia de salida. Yes. Sí. Sí, Pero tienen más. entonces uno trabajaría en los recursos desde identificando el apego, pero no si tiene estrés postraumático. Es que tú me has planteado el estrés postraumático es muy específico, ¿vale? Puede ser que lo hayas vivido tú o que hayas estado presenciando algo que te ha creado el estrés postraumático. El TPT,
para denominarlo rápido, el TPT es algo que se da en ese instante y solo con eso. Luego la persona puede desarrollar ansiedad por vivir un TPT de nuevo, ¿vale? Pero es momentáneo, dura ese tiempo y para. Y luego cualquier cosa que se llama clave en psicología, cualquier cosa que puede dar en esa clave es como una llave que abre ese TPT, ese miedo atroz a la vivencia. Es como tu cuerpo tiene memoria, ¿vale? Que esa memoria en ese momento se ha activado y lo ha conectado a ese suceso, por lo que puede no volverse a dar o que algo lo vuelva a despertar con esa llave, que es el TPT, el estrés postraumático, tras algo. Por eso, por ejemplo, los militares de guerra tienen hay un porcentaje muy alto de TPT. Por eso sueñan, tienen pesadillas y rechazo y ese tipo de cosas, porque tienen un estrés postraumático, tras un trauma muy grande de ver muerte, de ver a gente sufrir, de perder a muchas personas, de vivir varios duelos a la vez. Imagínate cómo vuelven. Hay un miedo atroz. Y puede volver a despertar. Esos tienen como flashbacks, momentos que se viven. Entonces, si tú en ese momento hay alguien con un TPT y utilices un recurso que toque algún botón así, que ya te digo que tiene que ser algo muy específico para que eso se dé, pues no es que vaya a tener puede ser que tenga miedo en ese momento, o sienta angustia, o sienta malestar, porque el cuerpo tiene memoria. Te percatas, calmas la situación, la comprendes y ya está. Pero imagínate que yo he perdido un hijo. Es una vivencia muy dura. Y algo de lo que estamos trabajando, una pintura, me recuerda a mi hijo que cuando antes de dormir hacía X cosa. Es muy probable que me toque un botón fuerte. Y en ese momento me derrumba. No pasa nada. Se le invita, se le facilita y se le ayuda, se le acompaña a la persona y ya está. Porque tú no puedes adivinar todo lo que cada persona de tu grupo tenga detrás.